Hola, buenos días, qué bendición una vez más poder compartir una palabra de bendición para cada uno de nuestras vidas. En esta mañana pues quiero traer un mensaje de parte de Dios para cada uno de nosotros y saber que la única manera que podemos nosotros madurar espiritualmente es estudiando su palabra y siendo esos hijos eh, abnegados ante todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces en esta mañana pues yo quiero orar, quiero darle gracias a Dios, quiero pedir la dirección del Señor para que Él sea orando, sea guiándonos a través de su palabra y mostrándonos las verdades que en ella están escritas. Entonces, como primeramente yo quiero orar, te vamos a dar gracias al Señor. Entonces, Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas, por todo lo que tú nos muestras cada día, Señor. Gracias por el crecimiento que cada uno de nosotros tenemos debido a tu Espíritu Santo, debido a tu palabra, debido a todo lo que tú haces, a la obra que iniciaste un día, Señor, allí en la cruz del Calvario, y que hoy, Señor, podemos, a través de ella misma, de tu palabra, Señor, de lo que hiciste, Señor, de esta obra redentora, ser esos hijos, Señor, que quieren agradarte a ti en todo momento, Señor. Por eso es que hoy te pido dirección de tu palabra, que nos hables a través de ella y que nos permita, Señor, ver realmente, Señor, la posición en que estamos frente a ti como hijos de Dios, Señor. Yo te pido, Señor, me quito de este lugar y te pido que tú seas, Señor, obrando, Señor, en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, bueno, en esta preciosa mañana, pues yo quiero dar un tema que tiene que ver con lo que el mundo hoy ofrece. Y vemos que el mundo hoy ofrece mentiras. No hay una verdad absoluta y la verdad absoluta, la única que la tiene es el Señor Jesucristo. La verdad a través de la cual Él habló y nos dijo que, en Juan 14:6 nos dijo que Él era la verdad, el camino, la verdad y la vida. Entonces yo quiero hoy hablar de estas verdades que trae la palabra de Dios y la mentira, compararlo con la mentira que el mundo trae a nuestras vidas. Entonces, acordémonos de un hombre en la antigüedad, un hombre como Galileo Galilei, que fue aquel que descubrió que la Tierra era redonda, y él quiso pues informar al mundo de ese descubrimiento que habían hecho, pero se opuso el Papa allí de su país, se opuso diciéndole que si él revelaba todas estas cosas, que eso iba en contra de la Iglesia Católica, y él lo que hizo fue callar. Él no tuvo el valor para decir una verdad que tenía, él mismo había investigado y la había revelado, la quería revelar. Él decía que la Tierra giraba alrededor del Sol y todos pensaban era que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Entonces, él no pudo decir esta verdad o no tuvo el valor para admitir esta verdad debido a que de pronto recibía una excomunión de la Iglesia Católica, y entonces él cayó y pues prefirió guardarse esta verdad. Otro hombre que vemos es como Guillermo Wilberforce. Este hombre tuvo el valor para condenar a su país, Inglaterra, que según las leyes de sus países, de su país, permitía la esclavitud, permitía la venta de esclavos, la venta de personas y el negocio o el tráfico de personas. Entonces él tuvo el valor de decirle que él no estaba de acuerdo con esto, y, y pues fue tildado de un hombre que iba en contra de la sociedad y en contra de muchas cosas. Entonces, esas son mentiras que mete el mundo. Al igual podemos ver también a Abraham Lincoln, un hombre que tuvo el valor de pararse, como decir, en la raya y decirle al mundo que no, que la esclavitud estaba mal, y él luchó para que la esclavitud fuera abrogada, fuera quitada de su país. Y bueno, hasta el día de hoy vemos que todavía las mentiras del enemigo siguen siendo como verdades para el mundo. Y quién más que la palabra de Dios, quién más que el mismo Dios que vino a dar su vida por nosotros. Y como decía el mismo Señor Jesucristo, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, yo quiero presentar hoy este mensaje para ver las mentiras que a veces el mundo le mete y la misma iglesia se las ha creído, teniendo nosotros la palabra de Dios, y a veces nos dejamos convencer del mundo o de lo que dice el mundo, o que de pronto por no
ir en contra de otras personas, entonces nos juntamos a las decisiones que otros tienen y no verdaderamente sacamos la verdad a flote. Entonces yo quiero ir allí a un pasaje que está en Primera de Juan, desde los capítulos 18 al 20. El apóstol Juan, pues nosotros como sabemos, así como el apóstol Santiago nos hablaba en su libro, nos hablaba en su carta, de que el cristiano tenía que mostrar o tenía que las obras de lo que según creía. El apóstol Pablo también, él creía que las cosas no era solamente por obras, sino era por la fe. Entonces esta era la contradicción o una manera de que nos mostraba la manera de creer nosotros como hijos de Dios por medio de la fe, y Santiago de demostrar esa fe por medio de las obras. Hoy quiero traer es la verdad, porque el apóstol Pablo, el apóstol Juan nos trajo o nos dio o le dio al mundo 5 libros que escribió en el Nuevo Testamento, y podemos ver que le escribió la epístola a Juan, escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, escribió el Apocalipsis, que es un libro de revelación, y de esta manera dejó muchos aportes doctrinales para nuestra vida como hijos de Dios. Entonces a eso es lo que yo me quiero enfocar, porque las epístolas de Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan, nos hablan, así como el Señor Jesucristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. El apóstol Juan nos habla en Primera de Juan del camino, Segunda de Juan la verdad y Tercera de Juan la vida. Él nos habla en estas 3 epístolas realmente lo que es el camino, la verdad y la vida. Y en esta ocasión me voy a enfocar hacia la verdad. Entonces decíamos que en los versículos del 18 al 20 de la primera carta nos habla de cosas que nosotros ya sabemos y debemos saber como cristianos. Entonces, una vez más, él enfatiza unas palabras acá que nos dan seguridad como creyentes, que nos dan como seguridad ante las mentiras de este mundo. Entonces, él enumera 3 punticos, y los 3 punticos están en estos 3 versículos que acabo de nombrar, y en estos 3 punticos él usa una palabra muy común, muy corriente, que es sabemos. Entonces, el primer punto dice, sabemos que hemos sido perdonados. El segundo punto dice, sabemos que somos salvos una vez y para siempre. Y como tercer punto, sabemos que Dios nos escucha cuando oramos. Pues esto es algo que nosotros como cristianos debemos saber y debemos de estar seguros, porque si la palabra de Dios misma nos dice que ya lo sabemos, es porque nosotros mismos tenemos que estar enterados de todas estas cosas. Y si la palabra de Dios nos guía, es nuestra guía, el mismo Señor es nuestra guía, nos dio esta guía para que por medio de ella sepamos, primeramente, que tenemos, o que hemos sido perdonados y que tenemos una vida eterna. Como segundo punto, que somos perdonados una vez y para siempre. Ya el Señor no nos va a inculpar de un pecado que ya nos perdonó, no lo va a culpar 2 veces. Y como tercero es que Él nos escucha, o podemos confesar todas las cosas que vayamos en contra de Él o del pecado que no vayamos. Entonces podemos estar seguros y que el fin nos responderá. Entonces cuando oramos, Él siempre tiene 4 respuestas cuando nosotros oramos. Y estas 4 respuestas, la primera dice puede ser sí, la segunda puede ser no, y la tercera puede ser tal vez, o la cuarta puede decir todavía no, o espera, o más tarde, o en otro momento. Pero entonces Él siempre nos responde, y sabemos que como hijos Él nos va a responder. Entonces vamos a mirar esas 4 palabras que dice como primer punto en el versículo 18, dice así: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces aquí es donde sabemos que nosotros sabemos, y es una verdad la cual tenemos que saber todos. Entonces en este último párrafo, o ya acabando su epístola o su carta, allí en 1 Juan capítulo 5, él nos da prácticamente 5 puntos por los cuales el creyente debe saber ciertas cuestiones. Entonces, la primera es, sabemos que nosotros como hijos de Dios, como creyentes,
no debe pecar. Que se supone que si el Señor ya nos perdonó nuestro pecado, se supone que si estamos agradecidos con Él, se supone que si entendemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestro pecado, pues ese pecado ya no debe vivir morando, no debe ser la regla para nuestros días. Entonces, como primer punto, en primera de Juan dice que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y la práctica del pecado es que vivamos en Él. Anteriormente, antes de creer en Cristo, antes de ser hijos de Dios, nosotros pecamos y no nos dábamos cuenta. O tal vez hacíamos muchas cosas que iban en contra de Dios, pero por nuestra ignorancia de la palabra, por el entendimiento no desarrollado a través del Espíritu Santo, lo hacíamos ignorantemente. Pero ignorantemente estábamos pecando, también ignorantemente estábamos siendo o estábamos yendo en contra de su voluntad, aunque no lo sabíamos. Pero las reglas estaban ahí, la ley estaba ahí. Y entonces Él quiere enfatizar de que nosotros somos nacidos de nuevo. Entonces, al nacer de nuevo tenemos una nueva naturaleza. Y esa naturaleza hace que nosotros seamos diferentes al mundo. Esa naturaleza hace que nosotros tengamos dentro de nosotros la misma presencia, el mismo vivir del Espíritu Santo en nosotros, el mismo Dios morando en nosotros. Entonces, es la manera como nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saber que debemos de ser diferentes al mundo y que nuestro pecado, aunque seguimos siendo pecadores, ya no vivimos en práctica de pecado. Ya lo que hacemos es porque tal vez caemos debido a nuestra naturaleza, pero eso no es ninguna disculpa para saber que tenemos una razón, un conocimiento o una verdad en nosotros. Entonces, voy a enumerar unas pautas que algunos creen, porque algunos creen cosas erróneas que hacen que nosotros como hijos de Dios seamos llevados por un río, por una doctrina o unas corrientes doctrinales que no nos dejan o no nos hacen ver que realmente somos hijos de Dios ya perdonados. Entonces, algunos creen que los cristianos o los que ya hemos sido salvados podemos perder esa salvación que el Señor nos dio. Entonces muchos creen estas cosas y debido a estas creencias muchos viven en temor, en miedo y no viven su vida cristiana como deberían de vivirla, no viven disfrutando su vida cristiana, sino piensan que cada vez que pecan pierden su salvación. Y eso no es lo que nos dice la palabra, porque si el apóstol Juan, nos dice aquí que ya sabemos que es porque hay una seguridad, hay una verdad ya declarada en la cual nosotros ya la sabemos. Entonces dice que pecar o caer en pecado es causa de pérdida de salvación. Entonces vamos a vivir temerosos de no fallarle a Dios y por estar cuidando estas cosas descuidamos otras que verdaderamente deberíamos estar desarrollando en nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, que es la comunión con el Padre, la comunión con el Hijo, que es verdaderamente amar a nuestros hermanos. Entonces, a veces descuidamos estas cosas por estar pendientes de otras que realmente no habría necesidad de estar pendientes, que es sobre nuestra salvación. Si ya creímos que el Señor ya nos perdonó, si murió en una cruz, entonces, ¿cuál verdad es en la que creímos? ¿Y cuál es la verdad en que realmente nosotros necesitamos vivir y gozarnos en esa verdad como hijos de Dios? Entonces, esa es una de las que algunos creen y por eso no viven su vida cristiana confiada, tranquila, en comunión con Dios, sabiendo que soy un hijo de Dios, que soy perdonado, que todos los hijos de Dios estamos atentos a la relación que Él tiene y que Él tuvo con su Padre Celestial, así nosotros la podemos tener con Él. Entonces, otro punto, otra mala interpretación es de que dicen que el cristiano por sí mismo puede vencer el pecado y puede poco a poco ir desarrollando su vida hasta que llega un momento en que no peca, en que ya se vuelve un hombre tan perfecto y que no va a pecar. Entonces, eso es una mala interpretación también, porque nosotros seguimos viviendo en un cuerpo de pecado, seguimos cometiendo faltas debido a nuestra naturaleza pecaminosa, porque ya que recibimos una naturaleza nueva, también seguimos viviendo en nuestra naturaleza antigua, que es este cuerpo de pecado. Y hasta que nosotros no seamos liberados de este cuerpo de pecado, no podemos vivir o no podemos ser realmente o ser esos hombres perfectos como Dios lo diseñó desde el principio.
Entonces hay una mala interpretación de que el cristiano poco a poco va a llegar a ser perfecto y eso está mal interpretado. Entonces, eventualmente dejar de pecar es imposible para el ser humano, nunca lo va a poder hacer. Pero entonces el Señor nos dejó una regla y esa regla es la que nosotros debemos aprender como hijos de Dios. Que sí, el Espíritu Santo siempre nos va a redarguir de pecado, de justicia y juicio, pero nosotros tenemos que tener ese entendimiento y ese crecimiento espiritual para discernir el momento en que le estamos fallando al Señor y pedir perdón por nuestro pecado. Sabemos que el Señor mismo iba en oración cada día, aunque no creo que Él de pronto fuera a pedir perdón por sus pecados que ha cometido, pero sí Él iba a interceder por cada uno de nosotros allí ante el Padre Celestial, porque sus discípulos, y Él sabía que sus discípulos seguían cometiendo pecado, aunque andaban con Él, aunque andaban en comunión, aunque vivían de la llenura del Espíritu Santo que Él mismo les suministraba, pero ellos fallaban cada momento. Vemos la historia de Pedro, o cómo nos cuenta la palabra de Dios, cómo Pedro siempre era el más impulsivo y caía en muchas faltas, pero el Señor no le tomaba en cuenta estas faltas, sino que lo ayudaba a crecer, lo ayudaba a seguir adelante. Cuando caminó sobre el agua, que lo mandó él mismo le dijo: Señor, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le manda que vaya hacia él. Entonces, ¿qué hace Pedro? Duda. Y al dudar, pues empieza a hundirse en el agua. Pero el Señor, ¿qué hace? Él le dice: ¿por qué dudaste? Y lo levanta con la mano. Él no le dice, ni lo suelta ahí, ni lo deja ahí. Le dice: sí, ¿para qué peco? Simplemente le ayudó y lo restauró y le dijo: sigue adelante. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Siempre tener esta regla que el Señor nos deja, es de que en el momento en que veamos que nos equivocamos, en el momento en que caemos en pecado, pues ¿qué debemos de hacer? En ese mismo momento restaurar nuestra relación con Él, decirle: Señor, perdóname porque pequé, perdóname porque hice lo malo. Y ahí es donde demostramos la verdadera naturaleza que hay en nosotros. Entonces, ese es como uno de los primeros puntos que dice que sabemos que como creyentes vamos a pecar, vamos a seguir pecando. Después de haber creído en Cristo, lo dijo, vamos a seguir pecando. Pero ya no va a ser una práctica, ya no va a ser algo que vamos a hacer continuo, sino que tal vez lo vamos a hacer porque nuestro cuerpo, el mundo, Satanás mismo, va a ayudar a que todas estas cosas se lleven a cabo en nosotros. Entonces, ese es el primer punto. Como segundo punto, podemos ver de que Juan estaba diciendo acá en el versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, el mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero hace que nosotros estemos rodeados de maldad, estemos rodeados de la mentira del mundo y estemos o el mundo esté subyugado a los pies de Satanás. Entonces vemos que aquí la práctica del pecado ya no la vamos a tener nosotros como hijos de Dios. Dice lo que está diciendo aquí Juan, o el texto que siempre nos nombra, es que ese pecado de confesión nosotros lo tenemos que hacer a diario. Por eso es que el Señor nos dijo que teníamos que tener una relación diaria con Él, íntima con Él, y ser esos hijos abnegados para que podamos esa relación íntima cada día desarrollarla y vayamos en un crecimiento espiritual y poder vencer el mundo. ¿Y cómo lo puede vencer? Pues por medio de nuestra fe, por medio de todo lo que hay dentro de nosotros. Entonces, la naturaleza pecaminosa que tenemos es la que nos lleva a cometer todas estas cosas. Entonces, vemos la historia o el relato allí en Romanos 7, cuando nos habla el apóstol Pablo, nos dice de cómo él era débil. Y en Romanos 7 nos veía que decía que miserable de mí. ¿Por qué? Porque él, con su espíritu, con su deseo, con su mente, quería agradar a Dios, pero su carne lo llevaba a fallar, porque los miembros lo ayudaban o lo hacían fallar. Y él decía mismo: miserable de mí, ¿quién me quitará o me sacará de este cuerpo de muerte? Porque lo llevaba a la muerte, al pecado. Entonces él mismo lo reconocía y él mismo decía. Pero a lo último viene diciendo aquí en el capítulo 7 de Romanos, va diciendo, dice que gracias al Hijo del Hombre, gracias a Dios, que Jesucristo fue el que nos libró de toda esa esclavitud de pecado que había en nosotros. Entonces, de esta manera es como Él nos muestra
de que el mundo, aunque el mundo nos lleva a pecar, nosotros no nos dejamos llevar del mundo. Entonces, mientras que creemos en la gratitud y sabemos que el Señor, dice aquí en Primera de Juan 2.1, quiero ir a Primera de Juan 2.1, miren lo que dice allí, la palabra, tiene como un título, dice Cristo nuestro abogado, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno viene pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y dice que Él es la propiciación, dice que Él fue el que pagó un precio, Él fue el que nos dio, el que nos llevó a que pudiéramos ser redimidos, a que pudiéramos ser justificados de nuestro pecado. Entonces dice que tenemos un abogado con el Padre, y ese abogado es el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios Todopoderoso, quien nos libra de nuestro mismo pecado, de nuestra misma naturaleza. Entonces, ahora el pecado y la confesión es lo que tenemos. Entonces, podemos tener una justicia, y esa justicia nos la puede dar solo el Señor Jesucristo. Entonces, veíamos acá que el segundo punto decía que sabemos que Él nos guarda, y Él guarda al creyente, y nos guarda de caer en manos del enemigo. Y sabemos que Él nos ha dejado una tarea, nos ha encomendado un propósito. Y dice que aquí en el versículo 18, 5:18 dice la palabra. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, ¿cuál fue el que fue engendrado por Dios? El que fue engendrado por Dios dice que no nos toca. El que fue engendrado por Dios fue el Señor Jesucristo. Dice que Él nos guarda y que el maligno no nos toca. O sea, el maligno tiene que pedirle permiso al mismo Dios, al mismo Señor Jesucristo, para poder tocar nuestras vidas. Lo podemos ver allí en Job, cuando fue y le pidió permiso a Dios para poder tocar la vida de Job. Entonces, sabemos que Jesucristo nos guarda, y eso es algo que el creyente tiene que saber. Entonces, como primer punto, tendríamos que ver que sabemos, todas estas cosas las sabemos, y por eso vimos que nos mostraba que lo sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que nos guarda porque fue engendrado de Dios. Entonces, todas estas cosas son las que el Señor nos muestra, y podemos hacer la diferencia en este mundo. La diferencia de que somos diferentes, la diferencia de que somos unas nuevas criaturas, una nueva creación, dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Juan literalmente dice que nos guarda como un soldado o como alguien que está pendiente ahí, o está guardando algún tesoro o algo para que no caiga en manos del enemigo. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Entonces, nada puede pecar sin que primero pase por el gran guardián, o nada puede poseernos, nada puede tocarnos sin que pase por medio de lo que Dios ha establecido como regla. Y la regla es que el enemigo tiene que también pedir permiso para poder tocar a sus hijos. Entonces, Juan continúa esa idea mientras escribe el versículo 18, y el maligno no le toca. Entonces, él mismo continúa la idea diciéndonos de que nunca nos va a tocar, de que nunca vamos a caer en manos del enemigo. Entonces, Jesucristo les dice allí, vamos a ver allí en Juan 10:28, el libro de Juan 10:28, dice así, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En el 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, aquí nos está dando la seguridad, nos está mostrando que hay una seguridad, porque nadie nos podrá arrebatar de la mano del Señor, de la mano del Padre. Entonces, Juan nos está mostrando, y decía que este es uno de los libros también que escribe Juan, y él mismo nos da la seguridad. Recordémonos de que el apóstol Juan era de uno de los que más vivía en comunión, vivía en cercanía del Señor Jesucristo. Él conocía el amor de Cristo, y él mismo vivía o se complementaba con el mismo Señor Jesucristo en todas las cosas que él hacía, y veía el amor que él transmitía a las personas, el amor que transmitía a sus discípulos, y cómo este amor creaba o daba seguridad, y él se sentía seguro andando con Jesús, se sentía seguro en sus manos,
y aquí no lo confirma en este versículo, que dice que mis ovejas oyen mi voz, empieza diciendo el versículo 27, y mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie podrá arrebatarlas de la mano de mi Padre. Entonces, estaba dando una seguridad allí el Señor Jesucristo a sus discípulos. Les estaba mostrando que sin Él, nadie, nada, ni siquiera nosotros, podemos hacer que podamos perder esa seguridad de salvación que tenemos en Él. Entonces, aquí podemos ver esa verdad tan grande que hay, que algunos han tergiversado o han tratado de llevarlo a extremos para tener a la iglesia o a tener a los hombres en temor, para de pronto, como decía el apóstol Pablo, gloriarse en la carne, en su carne, gloriarse en todas estas cosas y sentirse mayor que sus hermanos, o sentirse con títulos o querer experimentar títulos en sus vidas, creyendo ser mayor que todos. Pero el mismo Señor dijo que el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor de todos, tiene que humillarse y tiene que ser ese hombre o ese hermano que da su vida por todos, hasta por sus mismos hermanos. Entonces, de esta manera vemos cómo el Señor nos va mostrando aquí verdades bíblicas. Entonces, como tercer punto, yo quiero mostrarles aquí que también hay otros sabemos, que nos habla Juan, y sabemos que el mundo está bajo el agarre o la mano de Satanás, y que la única manera de que él puede agarrarnos o tener esa posibilidad es que andemos en desobediencia, es de que hagamos las cosas para nuestro propio bien, nuestro propio propósito. Y vemos que así cuando el Señor fue tentado en Mateo 4, que Satanás lo tienta, y Satanás, ¿qué le dice? Si eres hijo de Dios, poniendo en duda, primero que todo, que si era hijo de Dios. Dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate del templo. Si eres hijo de Dios, ¿cierto? Siempre le ponía esa palabra por delante, si eres hijo de Dios. Entonces le decía, y le ponía pruebas, y lo probaba, y quería siempre poner duda el mismo Señor Jesucristo de su vida. Entonces, Satanás siempre quiere andar como ese león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Y sabemos que Dios nos mandó a nosotros que fuésemos luz en el mundo, que fuésemos distintos, que ese pecado que en el mundo hay, nosotros no lo asimilemos, nosotros somos distintos. ¿Y quién es el que nos ayuda a combatir eso? O dentro de nosotros mismos, hacer esos hombres fortalecidos por medio de su Santo Espíritu y ser capaces de combatir todas esas cosas que el mundo, el diablo y nuestra carne nos lleva a cometer, que es el pecado. Entonces, Él nos mandó a infiltrarnos en el mundo, nos mandó a llevar, como decir, esa luz y guiar a otros para que también fueran convertidos a Cristo, para que salieran de este engaño, de esta mentira que Satanás ha puesto. Entonces dice que tenemos que resistir o que representemos una verdad y resistamos al mundo. También dice que le advertamos al mundo de que va rumbo al infierno, de que va rumbo a un castigo eterno. Y eso fue lo que nos mandó a hacer el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros representamos la verdad al mundo. Nosotros tenemos que advertir al mundo del peligro espiritual en que se encuentra. Y nosotros somos los que quitamos o debemos ir en contra de la corrupción del mundo. Nosotros mismos tenemos que dejar o ver o representar al mundo en incorrupción, no en corrupción. Entonces, buscar mejorar todo lo que tenga a nuestro alcance. Tenemos que mirar todo lo que los medios o en el medio en que nos movamos, ser esa luz, ¿cierto? Y buscar agradar a Dios siempre y no al mundo. Dice acá, entregando ¿qué? Una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad del Evangelio. La verdad de que nosotros somos esos hijos que somos Biblias abiertas, somos hombres que llevan una verdad en sí mismos. Y si el mundo no lee, no escudriña la palabra de Dios, a nosotros nos puede leer como hijos de Dios, puede mirar la verdad en nosotros, escrita. Dice la palabra que Él va a escribir una verdad en nuestros corazones, y Él la ha escrito por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y tenemos que brillar como luz, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, dice su palabra. Entonces, allí es donde tenemos que brillar nosotros como hijos de Dios. Inclusive nos coloca un ejemplo que dice que nosotros tenemos que ser
eh, esa luz que brilla en lugar oscuro. Y el mundo es un lugar oscuro, el mundo es un lugar de tinieblas donde tenemos que brillar y ser esos hijos que brillan, esos hijos que dan luz al mundo. Entonces, como cuarto punto, podríamos ver que dice que sabemos también que Jesucristo ha abierto a nosotros los ojos. Ya nosotros vemos el mundo diferente, ya nosotros no vemos el mundo como lo veíamos antes, que veíamos en ceguera espiritual y que hacíamos las cosas porque no veíamos la luz, porque estábamos en ceguera. Dice que en la palabra que nosotros podemos saber que somos luz, que nosotros podemos saber que el mundo está en la oscuridad, que podemos discernir todas las cosas como hijos espirituales y como hombres espirituales. Entonces, Él mismo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nos daría esa luz y que su palabra iba a ser la lumbrera, ¿cierto? Que alumbraba en lugar oscuro. Entonces, quiero ir allí al versículo 20 de primera de Juan 5, dice 5:20, dice así. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces acá nos está mostrando de que estamos y que tenemos al verdadero Dios. Y nos lo mostró. Vamos allí en una historia que vemos cuando Él le quita la ceguera a un ciego y que allí los líderes espirituales de la época quisieron interrogarlo y decirle, bueno, ¿y a usted quién le abrió los ojos? Inclusive llamaron a sus padres diciéndole, bueno, este es su hijo que nació muerto, que nació ciego, perdón. Entonces le preguntaron, ¿este es su hijo que nació ciego? ¿Y que él les dijo? Sí, este es nuestro hijo que nació ciego. Y dice, ¿cómo le fueron abiertos los ojos? Dice, nosotros no lo sabemos. Pregúntele a él, ya tiene edad, pregúntele a él. Y cuando lo trajeron, le interrogaron y le preguntaron, él dijo, no, yo no sé quién es ese hombre, lo único que sé es que abrió mis ojos. Digo, pero ese es un hombre pecador. Digo, yo no sé si es pecador, pero lo único que sé es que abrió mis ojos. Entonces, él lo único que podía ver era lo que él había hecho en él. Podía tener un testimonio vivo en sí mismo. Nosotros, para el mundo, somos testimonios vivos en sí mismos. ¿Y quién más que nosotros, como hijos de Dios, podemos dar ese testimonio al mundo? Y dar una verdad, y esa verdad ya está declarada en su palabra. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento y para conocer al que es real. Y el real es el Señor Jesucristo. Y dice que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, hacia otras doctrinas, hacia otras religiones, hacia otras personas que de pronto van en contra del mismo Señor Jesucristo, hablan una verdad diferente. Aquí Él nos está diciendo y nos está afirmando que es una verdad. Y esa es la verdad que nosotros como hijos de Dios tenemos que predicar, porque Él es el verdadero Dios y la verdadera vida eterna. Entonces quiero que vayamos allí a Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces dice que nosotros tenemos como hijos de Dios aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Entonces eso ya lo tenemos que saber nosotros como hijos de Dios. Y por eso es que Juan enfatiza esta palabra, sabemos. Tenemos una verdad nosotros, ya la sabemos. Entonces tenemos que guardar esta verdad y esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Contaba cierto hombre una vez una historia que decía que él fue a pasear con su familia, fue de Pini, y resulta de que sí, se gozaron mucho, comieron, llevaron comida, se gozaron un tiempo, tuvieron un tiempo de esparcimiento, de juego, hicieron muchas cosas. Y ya llegó el momento en la tarde en que debían regresar a su casa, entonces dijeron como último momento, bueno, vamos a tomar unas foticos, tomémonos unas fotos acá en este paisaje tan lindo. Y se arrimaron a un paisaje, se arrimaron después a otro y tomaron muchas fotos. Y resulta que cuando llegaron a su casa, comenzaron a ver las fotos que se habían tomado y ellos no se habían dado cuenta. Entonces resulta que entre los arbustos, a 2 metros de ellos, había un tigre. Estaba un tigre encima de un árbol y ellos no se habían dado cuenta de que a 2 metros de distancia tenían el peligro más inminente,
tenían un peligro ahí, a 2 metros de distancia, y no se habían dado cuenta. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Siempre estamos a expensas a los peligros, porque el enemigo siempre está acechando, y como decía el apóstol Pedro, que el enemigo, el león como león, dice que el enemigo como león rugiente anda buscando a quien devorar, y él siempre está buscando la caída de nosotros como hijos de Dios, y está buscando un mal testimonio, está buscando algo para hacernos caer y de pronto crear duda en nosotros mismos y hacernos que le fallemos a Dios o que nos sintamos inseguros en cierto momento para aprovecharse de nosotros, para traer depresión, para traer de pronto inseguridad en nosotros mismos. Entonces, aquí vemos que el Señor mismo dice que Él nos ha dado seguridad y que podemos estar seguros en Él, en su mano, como esas ovejas que leíamos allí en Juan 10. Entonces, como último punto, vamos a mirar el capítulo, el quinto punto dice, y última verdad que Juan nos dice es que podemos saber con seguridad que Jesucristo es la fuente de vida eterna. Él mismo es la vida y es la fuente de vida eterna. Y Él, aunque vino, duró 33 años en esta tierra y era la vida, y dice que la vida fue manifestada por Él y Él mismo fue la vida eterna y nos dio vida eterna y tenemos esa seguridad de vida eterna. Entonces, ¿por qué debemos de dudar? ¿Por qué debemos de creer en las mentiras que el enemigo quiere meternos a través de falsas doctrinas, a través de falsas religiones, a través de falsos hombres que vienen predicando mentiras? Aún en los medios de comunicación vemos muchos enfrentamientos que hay entre los mismos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos o no creemos en estas verdades que ya están escritas en su palabra. Y a veces nos ponemos a contradecirnos unos con otros, sabiendo que la verdad está acá. Y todo este libro de Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, nos hablan del camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo dijo que era el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿de qué tenemos que temer? ¿Por qué tenemos que dejarnos guiar por mentiras del enemigo, por acechanzas que el enemigo trae a nuestras vidas? Entonces, esta última verdad podemos verla, que Él nos guarda, que Él nos lleva de su mano y que nos ha dado vida. Y dice que lo sabemos. Y el registro de la escritura siempre lo está demostrando y siempre nos está mostrando. Y hay muchos versículos, muchas promesas que están hechas para nosotros como iglesia. Y inclusive el apóstol Pablo dividía al mundo en 3 clases de pueblos. Decía que no se hizo tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, allí en 1 Corintios 10:32. Entonces, allí podemos ver que el mismo Señor le mostraba a Pablo que el mundo está dividido entre judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Y nosotros somos la iglesia de Dios. Y todo aquel, bien sea judío o gentil, que crea en el Señor Jesucristo, va a ser parte de la iglesia de Dios. Ahora yo quiero invitarlo a usted, si quiere ser parte de la iglesia de Dios, si quiere verdaderamente ser un hijo de Dios, si quiere ver la verdad en su misma vida, entonces yo lo invito a que crea en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo cree en el Señor Jesucristo? Simplemente arrepintiéndose de su pecado, permitiéndole que Él entre a su vida, permitiéndole que Él le muestre una verdad a través de su Santo Espíritu. ¿Y cómo va a ser? Simplemente usted cerrando sus ojos allí donde se encuentra, permitiéndole a Dios que entre en su vida. Dice la palabra allí en Apocalipsis 3:20, dice que he aquí que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Eso dice la palabra en Apocalipsis 3:20. Entonces, Él está esperando que usted le abra la puerta. Él golpea ahí en la puerta de su corazón, pero usted mismo tiene esa oportunidad hoy. Entonces, yo lo invito a que ore de esta manera. Si quiere hacer esta oración allí donde usted se encuentra, cierre sus ojos para tener más intimidad y vaya allí ante el trono celestial y dígale al Señor de esta manera: Señor, yo te doy gracias por este momento y esta oportunidad que me das de acercarme a ti. Hoy abro mi corazón a ti. Sé que he fallado, sé que he hecho lo malo delante de ti. Hoy reconozco que soy pecador, reconozco que en el mundo, Señor, hay pecado y yo mismo soy un pecador y que he hecho lo malo. Por eso es que hoy abro mi corazón
y te recibo a ti. Me arrepiento de mi pecado y quiero que empieces a morar en mi vida. Perdóname cada una de las fallas que he tenido y dame la vida eterna. Dame ese don del Santo Espíritu para que selle mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Si usted hizo esta oración o algo parecido arrepintiéndose de su pecado y permitiéndole al mismo Espíritu Santo entrar en su vida, el Señor va a empezar a hablar en su vida y va a ver el cambio en su vida. Y empiece a leer la palabra, pídale dirección al Señor, empieza a leerla por Juan, las epístolas o el libro de Juan, que es el libro del amor. Y va a ver el amor tan grande que el Señor aquí nos muestra este libro y va a abrir su corazón a la palabra, diciéndole: Señor, háblame a través de este libro. Entonces yo quiero orar como para terminar, darle gracias a Dios por esta palabra, porque el apóstol Juan nos mostraba que son verdades que están escritas y ya las sabemos. Solo tenemos es que ponerlas en práctica, creerlas y mostrarlas al mundo como luz que somos, como hijos de Dios que somos, y que le permitamos a otros no ver de pronto este libro, la Biblia, sino que lo vean en nosotros. Entonces, que lo vean escrito en nosotros. Entonces, de esa manera es que yo los invito. Entonces, gracias, Señor, por esta palabra, gracias por todo lo que me permitiste, Señor, hoy hablar, porque tú eres santo y tú eres poderoso, Señor. Y a quién acudiremos sino a tu Santo Espíritu, a tu poder y a tu gracia, Señor, que es la que nos usa como esos instrumentos útiles en tus manos, Señor. Yo te pido, Señor, que todo aquel que hoy recibió este mensaje, Señor, que tú lo hagas vivo en su presencia, Señor Jesús. Que tú lo guardes, Señor Jesús, de todo mal y de peligro. Que todas las cosas que hoy se han hablado, Señor, no caigan a tierra, Señor, sino que hayan escritas en cada uno de estos corazones, Señor, porque es tu misma palabra, Señor, obrando en sus corazones y en sus vidas, Señor. Ayúdalos a vencer, ayúdalos a tener propósitos en cada una de sus vidas. Aquellos que se encuentren en dificultades, en enfermedad, Señor, que se encuentren en cárceles, en hospitales, en geriátricos, Señor, yo oro por ellos, Señor. Y aquellos hijos de Dios, Señor, que hoy están atribulados, Señor, o por alguna cuestión de sus vidas se encuentran tristes, desanimados, congojados, Señor, levántales ese ánimo, Señor. Ayúdalos, Señor, a vencer cualquier circunstancia, Señor, por medio de la fe, Señor, porque la fe es la que vence el mundo y tú nos la has dado como ese don perfecto, don maravilloso, Señor, para que sigamos adelante como hijos tuyos. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén y amén.